Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día, Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón. Vivir unidos, cuenta conmigo Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal que se ha dormido. Soñando acaso Perú, que al verte unido Despertarían hoy, cuenta conmigo. Soñando acaso Perú, que al verte unido. Estimada teleaudiencia, muy buenas noches. Mi nombre es José Antonio Belli y soy el expositor y conductor del programa Informando al Ciudadano. Esta noche vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante, que nos puede ayudar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que es el libro de reclamaciones. Vamos a conversar del libro de reclamaciones, pero antes de eso me gustaría conversar con ustedes y simplemente darles un pequeño mensaje sobre el objetivo de este programa. Este programa se ha creado para, como dice su nombre, informar al ciudadano de muchos eventos, de muchas situaciones, de muchos temas que pueden servirle, que pueden ser de utilidad en su vida diaria, en su vida cotidiana. La semana pasada conversamos sobre el Sistema Peruano de Información Jurídica, el SPIJ, un servicio informático del Ministerio de Justicia que espero que los que lo han visto puedan estar utilizando correcta y adecuadamente, ¿no? Y no se olviden de que a fin de mes el Ministerio de Justicia va a estar dando, un par de capacitaciones en 2 días diferentes a todas aquellas personas que se inscriban en su página web. ¿Ok? Este por un lado. Y por el otro lado me gustaría hacerles presentes que este programa y este canal está totalmente a su disposición para todas aquellas empresas, ¿no? Personas que quieran dar a conocer, a publicitar sus servicios, sus productos, ¿no? Nos envían un correo electrónico a informandoalciudadanoperú@gmail.com y ahí podremos estar haciendo cualquier coordinación sobre el tema de los auspicios. Sin más preámbulo, vamos a entrar a ver el libro de reclamaciones, ¿no? del PowerPoint que hemos presentado. Por favor, si ponemos en pantalla el PowerPoint. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya se ve? ¿Confirma? Ya. El libro de reclamaciones. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como ustedes verán, realmente cuando estamos hablando del libro de reclamaciones, estamos hablando de la atención de los reclamos de los ciudadanos. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué es lo que vamos a ver? Para este tema del libro de reclamaciones tenemos que hablar de la legalidad. ¿Qué significa la legalidad? Todas las normas que se han emitido con respecto al libro de reclamaciones. En este caso, estamos hablando del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la Ley 29571, ¿no? Y como ustedes podrán ver en esta presentación, resulta que el Congreso ha sacado una versión de este código en inglés
y fue realizado en mayo del 2015. Siguiente lámina, por favor, siguiente diapositiva. Ya este código de protección al consumidor ha habido una modificación, ¿no? Como dice acá, ley que modifica la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, reduciendo el plazo de atención de los reclamos de los consumidores. Ley número 31435. Entonces, ¿qué significa esto? Que para el tema del Código de Protección y Defensa del Consumidor tenemos dos normas legales. La ley 29571, que es el código, y la ley que modifica a este código, que es la ley 31435. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Entonces, fíjese. Acá con respecto al código, es importante que ustedes conozcan y sepan qué modificaciones sustanciales ha habido con respecto al tema de la atención de los reclamos de los usuarios. Entonces, fíjense, y tomando todos, por favor, mucha atención, había un artículo 24 que decía, servicios de atención de reclamos. 24.1. Sin perjuicio del derecho de los consumidores de iniciar las secciones correspondientes ante las autoridades competentes, los proveedores están obligados a atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar respuesta a los mismos en un plazo no mayor a 30 días calendario. Dicho plazo puede ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, situación que es puesta en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial. O sea, con este artículo que decía que cualquier empresa podía tener hasta 60 días calendarios para poder responder a sus usuarios, a sus clientes, cualquier reclamo que tuvieran sobre algún servicio, algún producto. Pero resulta que ese artículo y esa atención fue cambiada en marzo del año 2022, ¿no? Con la ley que mencionamos hace un momento, la ley 31435, que modifica radicalmente esta situación e indica, ojo, que es muy importante para usted, amigo consumidor, cliente, que esté enterado. Entonces, ¿qué sucede con esta ley, con este artículo de la ley del Código de Consumidor, el servicio de atención de los reclamos? Que a partir que, como dice acá, que con este artículo, que esta modificación de los plazos iban a estar vigentes a partir de los 60 días de calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué dice acá? 24.1. Sin perjuicio del derecho de los consumidores de iniciar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes, los proveedores están obligados a atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar respuesta a los mismos en un plazo no mayor de 15 días hábiles improrrogables. ¿Ok? Entonces hay dos párrafos más, pero esta es la parte importantísima, porque resulta que de un máximo de 60 días calendarios que podía tener una empresa para atender y responder los reclamos de un cliente, de un usuario, ¿no? Hemos cambiado y ahora radicalmente, y ahora, de acuerdo a esta ley, ¿no? Los proveedores de servicios y de productos tienen solo 15 días hábiles para atender los reclamos y responder los reclamos de sus consumidores. Y estamos hablando de 15 días hábiles improrrogables. ¿Ok? Entonces, imagínense, entonces ha habido un cambio radical, porque antes estábamos hablando de 2 meses, estábamos hablando de 8 semanas, y ahora con esta norma que modificó el Código del Consumidor, no va a responderse más allá de 3 semanas, 15 días útiles. ¿Ok? Siguiente, por favor.
Ya. Entonces acá, ¿qué estamos, indicando? Resulta que esta modificación al Código del Consumidor en cuanto básicamente al plazo de atención de un reclamo de hasta 60 días calendario por 15 días útiles, resulta que esta ley fue aprobada por el Congreso, porque como ustedes podrán ver en la parte superior de esta diapositiva, habla de la presidenta del Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente el gobierno no estuvo de acuerdo con los términos de la modificación de este Código del Consumidor y por lo tanto devolvió esta ley al Parlamento para su revisión. Pero el Parlamento, en uso de la potestad que le da la Constitución, simplemente ratificó la modificación al Código del Consumidor y dejó que este reclamo, que esta atención de los reclamos sea solo en 15 días hábiles para básicamente el sector privado. Estamos hablando que este tema es una norma que está afectando al sector privado, ¿ok? En cuanto a la provisión de bienes y servicios. Siguiente, por favor. Ok, entonces acá está disposiciones complementarias, la vigencia. Ok. Siguiente, por favor. Entonces, ya hemos visto, perdón, ya, ok. Ya hemos visto entonces las normas que están afectando lo referido a la atención de los reclamos por parte de los proveedores, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con las actividades del sector privado. Entonces, miremos ahora cómo está atendiendo el sector público los reclamos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, resulta que para esto, el gobierno emitió un decreto supremo en el año 2020 que dice: Decreto Supremo que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la administración pública. El Decreto Supremo número 007-2020 PSM. O sea, hay una norma para el sector privado y resulta que el sector público, para la atención de los reclamos de la ciudadanía, estableció otra norma diferente, que es el Decreto Supremo que estamos mirando. Siguiente, por favor. Entonces acá vamos a entrar a ver los considerandos de este Decreto Supremo del 007-2020 PCM. Entonces, ¿qué dice entre los considerandos? Que el artículo 5A de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, estipula que el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene por finalidad velar la calidad de la prestación de los bienes y servicios, entre otros, siendo electo el rector de dicho sistema la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, acá en primer lugar tenemos que hacer énfasis, todos saber que el área, que la entidad y el órgano competente, directamente competente para ver este tema, que tiene que ver con la calidad de la prestación de los bienes, la calidad de la prestación de los bienes y servicios, es la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué dice el siguiente considerando? Que el artículo 42 del Reglamento de Organización y Función de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo, señala que la Secretaría de Gestión Pública es el órgano de línea responsable de gestionar la implementación de programas, proyectos u otros mecanismos mejorados, destinados a mejorar la atención al ciudadano, en coordinación con las entidades públicas o privadas, según corresponda, así como realizar acciones orientadas a promover la cultura de mejor atención al servicio del ciudadano y proceso de mejora continua en las entidades. Entonces, nuevamente quiero reiterarles a ustedes que en este tema el órgano de línea de la PCM es la Secretaría de Gestión Pública. La Secretaría de Gestión Pública es
el órgano encargado directamente de velar porque todo el aparato estatal haga sus labores, lo haga de la mejor manera, no a través de, como dice, implementación de programas, proyectos y otros mecanismos. Entonces la responsabilidad de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? La estamos visibilizando para que todos ustedes conozcan y sepan qué área, quién es el responsable de todas estas cosas que necesitamos que se mejoren en el sector público, ¿no? La Secretaría de Gestión Pública. Y el siguiente, considerando que mediante Decreto Supremo 042 PCM se establece la obligación de las entidades del sector público de contar con un libro de reclamaciones en el cual los usuarios formulen su reclamo respecto a un servicio de atención brindado por una entidad pública. Efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando sale el código del Código de Protección al Consumidor, cuando sale esa ley 29571, habla del libro de reclamaciones, pero está hablando de un libro de reclamaciones, ¿no?, para la atención de los reclamos de los usuarios del sector privado. Entonces el Estado, en este caso, ¿no?, actuando de una manera equitativa, justa, establece que en el sector público también es necesario que haya un libro de reclamaciones, ¿no? Y por lo tanto, con este Decreto Supremo 042-2011 se establece la obligación que todas las entidades del sector público tienen que también contar con libro de reclamaciones. Entonces muchos de nosotros hemos hecho el uso del libro de reclamaciones, por ejemplo, en entidades con salud, en el mismo Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades, ¿no?, con las cuales hemos tenido alguna relación, alguna actividad, haber solicitado antes. Algo. Siguiente, por favor. Ok. Siguiente, ahí, a ver. Estamos en el artículo 13. Artículo 13. Entonces, acá podemos ver, vamos a ver directamente todo lo que tiene que ver con el libro de reclamaciones. Entonces, ¿qué dice acá? Artículo 13, ¿no? Sobre este Decreto Supremo del libro de reclamaciones, ¿no? ¿Qué dice? Artículo 13. De las etapas del proceso de gestión de reclamos. El proceso de gestión de reclamos tiene las siguientes etapas: del registro de reclamo, de la atención y respuesta de reclamo, de la notificación de la respuesta. ¿Ok? Ese es el artículo 13. El artículo 14, importantísimo, vamos al hecho, del plazo de atención. El plazo máximo de atención y respuesta de los reclamos es de 30 días hábiles contados desde el día siguiente de su registro en el libro de reclamaciones en su versión física o digital. Entonces, ¿qué sucede? A partir del año 2020, ¿no?, y ya estaba diferenciado. Entonces resultaba que teníamos un código de protección al consumidor que le decía al usuario que su reclamo tenía que ser atendido en un plazo máximo de 15 días improrrogable. Pero resulta que la norma con respecto al sector público tiene hasta 30 días hábiles. Entonces acá tenemos pues una distorsión. Resulta que hay una inequidad, porque mientras que para el sector privado en estos momentos le están diciendo, oye, cualquier reclamo que te hagan, solo tienes 15 días útiles, improrrogables en contestar el reclamo, para el sector privado, para el sector público, perdón, tienen hasta 30 días hábiles para responder. O sea, una total inequidad. Y justamente este programa, que se llama Informando al Ciudadano, quiere hacer de conocimiento público, quiere hacer de conocimiento de todos ustedes estas inequidades, ¿no? Sobre todo en el tema, como yo digo, que no podemos comparar un sector privado muchas veces con limitaciones, ¿no?, personal, equipos y todo lo demás, en comparación con un sector público, ¿no?, que cuenta pues con
con internet, computadoras, personal, una serie de facilidades que no son comparables con el sector privado. Por lo tanto, y sin embargo, en el sector público se le está dando 30 días hábiles para que respondan los reclamos de los usuarios. Entonces, y veamos el artículo siguiente, que dice, el artículo 16, de la atención y respuesta al reclamo. Entonces, si vamos a ver el último párrafo, dice, el plazo de 30 días hábiles para que la entidad competente atienda y resuelva el reclamo comienza a computarse desde el día siguiente de su recepción. O sea, es simplemente una precisión. A partir de cuando el reclamo va a ser atendido por las entidades del sector público. Y es igualito para el sector privado. No todos es a partir del día siguiente de la recepción del reclamo. Sector público, 30 días hábiles. Sector privado, 15 días hábiles. Siguiente, por favor. Ahora vamos a otro tema importantísimo. Ya estamos hablando del sector público que atiende los reclamos de los ciudadanos en un plazo hasta en 30 días hábiles. Y el sector privado tiene un plazo hasta 15 días improrrogables. Pero acá hay otro tema que es importante, que tiene que ver con los reclamos referidos a los temas de salud. Entonces, para esto vamos a revisar y ver lo que dice acá. Aprueba el reglamento para la gestión de reclamos y denuncias de los usuarios de las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud, IAFAS, instituciones prestadoras de servicios de salud, IPRES y unidades de gestión de instituciones prestadoras de servicios de salud, UJIPRES, públicas, privadas o mixtas. Entonces, su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, emite un decreto supremo, el 0219 Salud, con referencia al libro de reclamaciones. Siguiente, por favor. Y acá podemos ver en su capítulo 1 de reclamo. Artículo 10. De las etapas de atención. El proceso de atención de reclamo tiene las siguientes etapas: admisión y registro, evaluación e investigación, resultado y notificación, archivo y custodia del expediente. Artículo 11. El importante. Del plazo de atención. El plazo máximo de atención de los reclamos no excede de 30 días hábiles contados desde el día siguiente de su recepción por las IAFAS, las IFRES o las IGIPRES, según corresponda. O sea, ya tenemos 3 entornos. El sector privado, que tiene plazo máximo de 15 días útiles improrrogables para atender los reclamos de los usuarios. El sector público, que tiene hasta 30 días útiles para atender los reclamos de los usuarios. Y el sector salud, que también tiene otros 30 días hábiles para atender los reclamos de salud. ¿Y por qué tenemos que hablar también de salud? Porque lógicamente la salud es, digamos, el tesoro más preciado que tenemos todos nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Entonces, ante la situación que les he planteado, ¿qué cosa hice yo como un ciudadano de a pie? ¿No? Que está a cargo ahora de este programa, informando al ciudadano. Como ustedes podrán ver ahí en la diapositiva, la carta, el 5 de junio del año 2023, cuando estaba de presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, le envié una carta donde le hablé que el asunto era oportunidad en la gestión de los reclamos en las entidades de la administración pública y de salud. Entonces, ¿qué digo, señor primer ministro? Menciono toda la legalidad que les he mencionado, ¿no? El decreto supremo 007-2020 de la PCM, la ley 31435 y el decreto supremo de su salud. Entonces, ¿qué le digo? Estimado primer ministro, señor Otárola, es muy grato saludarle y solicitarle se sirva a disponer la revisión del documento A de la referencia, que es el decreto supremo que regula
¿no?, la atención de los reclamos en el sector público, ¿no?, a efectos de armonizar los plazos de atención de los reclamos de nuestra ciudadanía, ya que en este documento se dispone la atención de reclamo en un plazo de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción del mismo. Mientras que en el documento B, que es la ley que modificó el Código del Consumidor radicalmente el año 2022, resulta, y como dice acá, ¿no?, a partir del 17 de la recepción. Mientras que en el documento B de la referencia, norma legal de mayor jerarquía emitida por el Congreso de la República, se dispone la atención de reclamo en un plazo no mayor de 15 días hábiles improrrogables. ¿Ok? Entonces, en el año 2023, en julio del año 2023, le envío una carta a la PCM indicándole que se revisara estos dispositivos legales y se lograra armonizar los plazos de atención para que sean lo más justos y equitativos posibles. Entonces, ¿qué sucede? Y como digo acá, teniendo que el sector público cuenta con la cantidad necesaria y suficiente personal para atender oportunamente estos reclamos. ¿Ok? Ok, ¿y qué más digo usted? Ojo, que este párrafo es importante. Asimismo, solicito a usted también disponer la revisión del documento C de la referencia, que es el Decreto Supremo de su Salud, sobre los reclamos por asuntos de salud y de enfermedad, ya que los plazos deberían ser perentorios, no mayores a 10 días hábiles, ya que estamos tratando de las vidas de personas y de evitar consecuencias nefastas por una respuesta o una atención no dada oportunamente. Lógicamente, como ustedes se comprenderán, no es lo mismo pues atender un reclamo de un tema de una puerta mal pintada, de una cocina que no funciona, de un carro que no funciona bien, con respecto a los temas de salud, ¿no? Porque la salud de una persona no puede esperar y tiene que ser atendida a la brevedad posible. Entonces, estamos pidiendo que eso se pueda atender. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, tenemos la relación, las copias de todos aquellos que hemos enviado copia de esta carta para que sirvan de apoyo. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Gestión Pública, el señor Eber Kuzma ya no está de secretario de la Secretaría de Gestión Pública. El ministro César Vázquez continúa, supongo yo, Karin Pardo y Ciro Mestas, la doctora Flor de María Phillips, que era la presidenta del CIS, ya no está, y así por el estilo, ¿no? ¿Y qué pasa acá también? Que, por ejemplo, a partir de este mes de agosto, justamente vamos a tener nuevas presidencias de las comisiones del Congreso, la Comisión de Modernización, la Comisión de Salud y la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores. Entonces, estos cambios de autoridades en ¿cómo se llama?, en estas entidades públicas, lamentablemente no nos van a garantizar una seguridad en el tema. ¿Ok? Entonces acá yo quisiera comentar adicionalmente lo siguiente, que sobre esta carta que envié a la PCM, me reuní con la asesora principal de la Comisión de Salud del Congreso de ese momento, ¿no? Quien era una abogada, quien me mencionó que ¿cómo se llama? Quien me mencionó que no estaba a su alcance, a la atención dentro de su competencia de esta comisión, modificar estas normas, ¿no? Y lo máximo que podían hacer era enviar una carta a, ¿cómo se llama?, a su salud, ¿no?, a efecto de que modificaran los plazos, ¿no? La asesora me ofreció el envío de esta carta
pero lamentablemente nunca pasó nada porque nunca recibí copia de esa carta de la Comisión de Salud del Congreso hacia su salud. Estimados amigos, vamos a hacer una breve pausa. Gracias. Ya está la pausa. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos. Estimados teleaudiencia, nuevamente entonces sigamos, creo, con este interesante tema del libro de reclamaciones. Como ustedes han podido apreciar, somos personas activas y por lo tanto ante este tema tan importante de distorsiones, ¿no? en que diferentes sectores, el sector privado atiende el reclamo con un plazo, el sector público atiende el reclamo con otro plazo, los temas de salud los reclamos con otro plazo, ¿no? Necesitamos, pues, como mencioné esto, que se necesite armonizar el tema. Entonces, ¿qué también quiero comentarles? ¿No? ¿Qué quiero comentarles? Que justamente también me reuní con la gente, con funcionarios de la PCM, ¿no? Que ven el tema de calidad de servicios, ¿no? De la PCM dentro de la Secretaría de Gestión Pública. Conversé con ellos, yo presenté mi carta en julio y en el mes de agosto del año pasado me llamaron de la Secretaría de Gestión Pública para ver este tema, ¿no? Sobre el tema de los plazos, ¿no? Y ellos, ¿no? Me enviaron, acá está, me enviaron esta carta, ¿no? Esta carta donde me dicen, donde me responden el tema del oficio. Entonces vamos a, como dice acá, sobre el tema de la contestación de la PCM a la Secretaría de Gestión Pública acerca de nuestro planteamiento para modificar los plazos de atención de los libros de reclamaciones. ¿Y qué dice acá? Sobre el particular, hemos acortado la carta, hemos puesto los párrafos, por si acaso, los párrafos más importantes de todos estos documentos que ustedes están viendo, por si acaso se ha editado y se han puesto los párrafos más importantes. ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice en este caso la carta de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM? Sobre el particular, hacemos su conocimiento que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, en su calidad de rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, conduce y dirige el proceso de modernización de la gestión pública que se sustenta en mejorar la calidad de la prestación de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Ojo, este es un tema muy importante. Entonces, acá la propia Secretaría de Gestión Pública está precisando que dirige el proceso de modernización de la gestión pública, ¿no? Que se sustenta. Ahora acá yo quisiera hacer una acotación, porque yo como gestor público creo que también es necesario
que la Secretaría de Gestión Pública revise las herramientas con las que cuenta el sector público para hacer su labor diaria, ¿no? Y necesitamos que los temas de hardware, de software, de recursos humanos sean adecuadamente evaluados por la Secretaría de Gestión Pública y en todo caso propender a establecer, ¿no? Coordinar con las entidades públicas las mejoras que se puedan dar. Entonces, fíjense, ahora, y sobre el párrafo vamos a conversar de lo más importante. En ese sentido, se debe considerar que las regulaciones para el sector público y privado tienen diferentes alcances. Ante ello, el equipo técnico de la Subsecretaría de Calidad de Servicios de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de su competencia, viene trabajando, ojo, importante, viene trabajando en la actualización del Decreto Supremo 007-2020, la misma que tiene previsto reducir los plazos de atención. O sea, la propia Secretaría de Gestión Pública, ya el año pasado, en julio del año 2023, nos estaba informando que se iban a mejorar los plazos, reducir los plazos de atención en el sector público, ya no de 30 días hábiles. Ahora, yo después de esta carta conversé con funcionarios de esta área de la Subsecretaría de Calidad de Servicios y ellos me ofrecieron que estaban evaluando el tema, como dicen, y que no se podía estandarizar los plazos para que todas las entidades públicas tuvieran un plazo máximo de atención. Me explicaron, tuve la reunión con ellos ahí en la Secretaría de Gestión Pública, está en Miraflores, ¿no? En los altos de la oficina del Banco de Crédito que está en Larco con Shell. Entonces ahí me reuní con ellos y conversamos el tema. Entonces la encargada, que era una ingeniera, me dijo que no iba a pasar mucho más allá de diciembre del año 2023 para que saliera la norma que modificaba este Decreto Supremo 07-2020 y se iba a lograr que los plazos se redujeran. Lamentablemente, de diciembre ya tenemos mucho más de un año en que recibí esta carta de la PCM y lamentablemente no se han modificado los plazos. El plazo de atención de 30 días hábiles para los reclamos de los usuarios de los servicios del sector público permanecen igual. ¿Ok? Ahora, vamos a la otra carta que también recibí. Recibí la otra carta de su salud, de la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? Santiago de Surco, 27 de julio del año 2023, o sea, la carta de la PCM de la Secretaría de Gestión Pública fue 14 de julio, mi carta fue de 5 de julio. Entonces fíjense que por lo menos tuve la suerte de que fui prestamente atendido, seguramente por un tema que era de importancia, porque de mi carta del 5 de julio, la PCM, la Secretaría de Gestión Pública, me contesta el 14 de julio y su salud, la Superintendencia Nacional de Salud, me contesta el 27 de julio. Como ustedes pueden ver ahí. ¿Ok? 27 de julio. Entonces, me dicen en esta carta que la opinión técnica me dice: al respecto se ajusta copia del informe emitido por la Intendencia de Normas y Autorización de la Superintendencia, ¿ok? El cual contiene la opinión técnica. Por favor, siguiente. Acá en esta diapositiva, en esta carta podemos ver la copia del informe, donde pueden ustedes ver toda la referencia, el tema, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces vámonos a la parte importante. ¿Qué dice acá? En conclusiones. Conclusiones. 5.1. La ley 31.435, ley que modifica la ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, reduciendo el plazo de atención de reclamo de los consumidores, dispone que el Indecopi emita las directivas pertinentes o adaptar las existentes para la aplicación requerida sobre el artículo 152, donde se estipula la exigencia de la entrega del libro de reclamaciones para formular su queja o reclamo conforme a la modificación aprobada en la referida ley. Esta intendencia, en el marco del programa anual de regulación de su salud, periodo 2023, aprobado mediante resolución de superintendencia 108-2022, su salud S, tiene previsto la formulación del proyecto normativo que modifica el reglamento para la gestión de reclamos y denuncias de los usuarios de las IAFAS, IPRES y UJIPRES públicas, privadas o mixtas, aprobado por el Decreto Supremo 002-2019. Por lo tanto, en atención a lo expresado por el ciudadano José Antonio Belli Pino, ¿no? Y lo expuesto en el presente informe, se tomará en consideración para la adopción de las acciones pertinentes. Se recomienda remitir copia del presente informe a la Gerencia General en conformidad con el proveído. Entonces, como ustedes pueden ver, estimadas de la audiencia, también su salud ha hecho eco de nuestro pedido sobre el tema de los plazos de atención, plazos de respuestas de los reclamos, sobre todo en este tema tan importante, vuelvo a insistir, de temas de salud. La salud de todos es lo más valioso que tenemos, entonces los plazos de atención de estos reclamos tienen que ser pues lo más perentorios posibles, ¿no? Yo sugerí un plazo máximo de 10 días hábiles, ¿no? Porque como ustedes saben, la salud puede ser que diariamente se deteriore y no podemos esperar 30 días hábiles para que cualquier entidad, cualquier clínica, hospital, nos den alguna respuesta sobre este tema. Si ustedes se acuerdan, si ustedes se han percatado, cuando ustedes, por ejemplo, van a los servicios de salud, ustedes van a ver ahí que cuando van al área del libro de reclamaciones, atención de usuarios, tienen un cartel que dice plazo máximo de respuesta 30 días. Y cuando usted presenta su reclamo, de hecho que le dice señor, se le va a responder en 30 días hábiles. Entonces, situación que tenemos que hacer que esto cambie. Necesitamos que la salud, porque también sabe que aparte que la salud se deteriora, tenemos temas que nos cuesta más. Si se empeora nuestro paciente, nosotros mismos vamos a de repente seguramente tener que gastar más. Cada minuto, cada día cuenta en los temas de salud. Por lo tanto, es importante que estos plazos para atender, sobre todo los temas de salud, sean en los plazos más perentorios posibles. Dicho esto, me gustaría comentarles y hacerles recordar de que cualquier consulta, cualquier comentario pueden ustedes registrarlos en el Facebook de este programa o enviarnos un correo para cualquier consulta, para cualquier inquietud que yo estaré gustoso de responder. Nuestro correo electrónico es informandoalciudadanoperú, todo junto, @gmail.com. ¿Ok? Dicho esto, por favor, si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver también, que el Ministerio de Salud, porque acuérdense ustedes que cuando les presenté la lista de las entidades a quienes había copiado mi carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Tarola,
el 5 de julio del año pasado, también puse una serie de entidades, y dentro de esto puse al ministro de Salud y a los 2 viceministros. Entonces, el día 17 de agosto, también el 17 de agosto del año 2023, recibí una carta del MINSA en donde me dicen: en virtud de lo señalado en el presente documento y marco de competencia de nuestra entidad, no corresponde al Ministerio de Salud atender el pedido formulado por su persona. Sin perjuicio de ello, agradecemos su valiosa participación. O sea, acá en esta carta, el Ministerio de Salud simplemente nos está diciendo, bueno, ¿saben qué? No es un tema de nosotros. Pero también hubiese sido interesante recibir, ¿saben qué? Algún comentario de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Hubiera sido muy importante, muy interesante también que la Defensoría del Pueblo se hubiese pronunciado sobre esto. Yo, por lo menos, como ciudadano de a pie, no recibí ninguna comunicación de la Defensoría del Pueblo con referencia a este tema, ¿no? Como les digo, tenemos lamentablemente hay que decirlo, que en estos momentos tenemos un tema de continuidad de muchos funcionarios públicos que en estos momentos no están, digamos, de una manera más o menos permanente, de tal manera que se pueda asegurar que ciertos documentos que se pueda atender con un profesionalismo, con la debida calidad, atender pues los reclamos de los ciudadanos. Estamos en un momento difícil donde la gestión pública necesita del apoyo, del respaldo, de todo esto. Y yo, sobre este particular, yo quisiera mencionarles que, si de acuerdo a la carta que les he hecho conocer, esta carta que presenté el 5 de julio del año 2023, yo gustosamente y más bien agradecería el apoyo de todos ustedes para que pudieran apoyar y cada uno de ustedes pueda enviar la misma carta, el mismo tenor de esta carta del año pasado, porque esta carta que presenté en julio del año 2023, el día de hoy, que estamos 8 de agosto del 2024, después de un año, sigue teniendo la misma vigencia. Porque la situación sobre el tema de los plazos no ha cambiado absolutamente para nada. Los plazos no se han movido, a pesar, como ustedes han leído, por ejemplo, de la PCM, la Secretaría de Gestión Pública, que están estudiando reducir los plazos. Pero esta situación de cambios de ejecutivos, de personal en las entidades públicas, lamentablemente no están garantizando que haya continuidad, como dije hace un momento, en la atención de estos temas. Llega un nuevo personal, nuevos funcionarios, y lamentablemente no están teniendo, digamos, de repente en una entrega de cargos, una relación de pendientes que se puedan atender. Entonces, esta cuestión vuelve difícil todo. Por lo tanto, yo les voy a agradecer a ustedes que nosotros mismos, los propios ciudadanos, nos apoyemos y enviemos esta carta. Esta carta que presenté el 5 de julio del año pasado tiene plena vigencia. ¿Qué no está vigente? Simplemente los nombres de los usuarios, porque el señor Alberto Otárola ya no es el presidente del Consejo de Ministros, ahora es el señor Gustavo Adriancén. Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer de esta carta, ¿no?, a las cuales yo me ofrezco a enviárselas, ¿no? Ustedes me envían un correo
y simplemente les voy a enviar, usted me envía su correo a informando@gmail.com, usted me envía su correo y yo gustosamente le voy a enviar una copia en Word del documento del 5 de julio, le pondré la fecha actual y simplemente ustedes pondrán su información personal a efectos que su carta pueda ser recibida por todo el sector público. Porque una cosa que nos dejó, algo de bueno que nos dejó la pandemia, fue el hecho de que hubo una disposición de la PCM del gobierno a efectos de que todas las entidades públicas, sin excepción, tengan una mesa de partes virtual. Entonces, en estos momentos, enviar una carta a la PCM con copia a todas estas entidades resulta mucho más sencillo, porque todas las entidades, como el Ministerio de Salud, el CIS, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, miren, también se lo envié acá al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial. O sea, porque esta cuestión es una cosa importante, porque el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial también tienen, pues, atienden usuarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesitamos que el apoyo de ustedes para enviar esta carta. Me envían su correo, yo les respondo con el Word y ustedes simplemente ponen sus datos personales, su teléfono, su dirección, su nombre, su DNI y entran a la mesa de partes virtual de todas estas entidades del Congreso y simplemente dejan su carta para que, digamos, como dice este famoso refrán, la unión hace la fuerza, sepamos que apoyándonos los unos a los otros lograremos que las entidades del sector público nos hagan caso y se logren que los plazos de atención de los reclamos se acorten, porque si el Congreso mediante una ley modificó el plazo de atención y señaló, dispuso que eran 15 días útiles y prorrogables, entonces es justo, es necesario que tanto las entidades públicas como las entidades que tienen que ver con el sector salud hagan lo mismo. Estimados amigos, a ver, por favor, con el switcher, para ir a una pausa, por favor. Coordinamos una pausa. Cuenta conmigo, Perú. Cuenta conmigo, que donde quiera que esté, yo te bendigo en la eterna gratitud de haber nacido sobre tu suelo, Perú. Cuenta conmigo en todo tiempo, Perú. Cuenta conmigo. Te doy mi amor, mi vivir. Toma mis manos. Todos tus hijos, Perú, somos hermanos. Y es necesario. Estimada teleaudiencia, espero que este programa haya sido del agrado y sobre todo de utilidad para cada uno de ustedes. Esperamos su apoyo, esperamos que este programa, cuya intención es dar a conocer a ustedes una serie de temas en donde de manera proactiva podamos lograr que se puedan hacer algunos cambios. Solo con el apoyo de ustedes, de sus cartas, de sus correos, podremos lograr que temas como este, que tienen que ver con los plazos de atención de los reclamos de los
de los usuarios, de la ciudadanía, se puedan acortar. Finalmente, dos temas siguientes. La próxima semana, la última diapositiva, por favor. La última diapositiva, ya. El 15 de agosto estaremos conversando sobre el aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas, la consulta amigable, ¿no? Un aplicativo importantísimo en donde vamos a informarnos de los temas de la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales, locales y el gobierno nacional, ¿no? Y estaremos estaremos analizando el tema de una municipalidad para que ustedes después puedan replicar la revisión de este programa y vean lo que está sucediendo en sus respectivos distritos, ¿ok? Y puedan ustedes en todo caso hacer las coordinaciones con las autoridades locales de su distrito. No puedo dejar de irme sin antes saludar al señor Emanuel Aoki Honorio Cruces, ¿no? Jefe de prensa de Televisión Surimar y hijo de nuestro director ejecutivo, el señor Juan Honorio. Ok, Emanuel, un abrazo cordial para ti. Mañana tu cumpleaños, mañana viernes, que lo pases muy lindo. Un abrazo a la distancia, ¿no, Emanuel? Y queremos que partas la torta, mi estimado Emanuel. Switcher. Buenas noches. Vivir unidos. Cuenta conmigo, Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal que se ha dormido. Soñando acaso, Perú, que al verte unido Despertaría al oír, cuenta conmigo. Soñando acaso, Perú, que al verte unido Despertaría al oír, cuenta con Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos.